Muy bien. Recording in progress. Buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida en nombre del comité organizador del Segundo Congreso Internacional de Determinación Social, Promoción de la Salud y Educación para la Salud. En este momento, después de nuestra inauguración, vamos a iniciar con la conferencia magistral inaugural del doctor Hugo Mercer. Él nos va a hacer una presentación sobre promoción de la salud en tiempos difíciles, acciones factibles para América Latina. Tal vez muchos y muchas de nuestro público conocen ya al doctor Hugo Mercer, particularmente quienes desde mi generación lo conocimos cuando llegó a México y impulsó con otros colegas de México y de América Latina la maestría y posteriormente el doctorado en medicina social. Desde que lo conocí personalmente, pensé qué privilegio para México recibir estas personas, recibir este conocimiento, recibir esta pasión, recibir este compromiso con la salud, la medicina social, la salud colectiva, la salud para cada una de las personas que vivimos en el planeta. Y por eso me da gusto que Hugo Mercer haya aceptado ser nuestro conferencista magistral a invitación que le hizo inicialmente la doctora Montserrat Salas, apoyada por todo nuestro comité. Y para quienes nos acompañan, y me da mucho gusto, toda la juventud que se ha inscrito como ponente y como participante en este congreso, pues permítanme un segundo nada más presentarle a nuestro conferencista. Él es sociólogo, cosa que nos da mucho gusto a las personas que venimos desde las ciencias sociales, y estudió en la Universidad de Buenos Aires y aquí en México el doctorado en el Colegio de México. Pero yo creo que su gran campo de estudio ha sido en las dos áreas principales donde ha trabajado, una como asesor internacional y como personal, como directivo en muchos campos de la salud, de las instituciones de la salud pública, y su otro campo desde la academia, en donde su aportación ha sido no solo como docente y como director de tesis, sino como creador de espacios y de programas que han marcado pauta para muchos de los que trabajamos el tema de salud. Actualmente es secretario de investigación en la Universidad Nacional de San Martín. Esta es una universidad pública en Buenos Aires, en Argentina, y no voy a mencionar las otras universidades en las que ha participado, en las que ha estudiado, en las que ha dado permanentemente talleres y seminarios, pero podría mencionar que ha visitado y ha trabajado en muchos países de América Latina, de Europa y también de Estados Unidos. Y bueno, pues hoy día es muy fácil, ¿verdad? Le decimos a Santa Google que nos diga quién es Hugo Mercer y podrán encontrar sus publicaciones, inclusive bajar algunas. Les recomiendo que los consulten. Una de sus últimas publicaciones tiene un perfil muy interesante porque es un artículo sobre la pandemia, es un artículo corto para un público más amplio, pero intenta, desde mi muy personal lectura, tratar de explicarnos más sobre la pandemia y la construcción de la salud con la cual estamos comprometidos en este congreso y muchos otros espacios. Pero para un público más general, yo creo que es uno de los temas importantes de este congreso, es cómo utilizamos otros recursos para llegar a un público más general, para construir este relato, esta narrativa, esta historia de la promoción de la salud. Pues sin más, Hugo, te cedo la palabra, te agradezco muchísimo que nos estés acompañando, así como a todo el público. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Estoy, tengo que reconocerlo, un tanto emocionado de estar en México, aunque sea a la distancia,
cualquier situación que me vincula a México me emociona, me trae afectos, me trae valiosos recuerdos y experiencias. Por eso, en primer lugar, mi agradecimiento a quienes organizaron este evento. El programa del evento es impresionante. La cantidad de ponencias, la diversidad de presentaciones reflejan una vibrante producción que también es de calidad. He visto algunos de los trabajos y es muy, muy impresionante. Agradezco a las instituciones que organizan este evento y personalizo mi reconocimiento en ti y en Montserrat Salas, que han estado en contacto estos meses y han tenido enorme paciencia conmigo. Y también al resto del comité organizador. A todos ellos mi reconocimiento por la deferencia de haberme invitado y hacerlo de una manera tan cordial e, insisto, muy paciente. Yo pensaba que a principios de los 70, mediados de los 70, llegué a México y era un momento en que en América Latina no era muy generalizado el desarrollo de una vertiente de la salud pública sustentada en las ciencias sociales. Había algunos grupos en diferentes países y hay personas que creo importante mencionar. Seguramente muchos de ustedes las conocen, pero perdónenme que tome un minuto en mencionar algunas personas que sería importante, si no las conocen, buscarlos para recuperar una historia que nos hace como profesionales, como intelectuales y sobre todo como personas. En primer lugar, un médico y sociólogo, Juan César García, que fue quien promovió en casi todos los países de América Latina el desarrollo de investigaciones y mejor formación en el campo de ciencias sociales aplicadas a salud. Él estuvo muy ligado a México y a todas las iniciativas que en los 70 se impulsaron en México y ha sido una figura central en todo lo que se construyó en América Latina. Herencia de ese trabajo han sido sus aportes en Ecuador a través de algunas personas como Edmundo Granda o Jaime Breil, que han producido y siguen produciendo en este campo. En Colombia quiero mencionar a Saúl Franco, con una muy valiosa reciente participación en la Comisión de la Verdad, que es un hito que cambia decisivamente las políticas de pacificación en la región. También en Colombia fueron muy productivas las trayectorias de Alberto Vasco y de Héctor Abad Gómez. En Brasil, Sergio Arouca, Ezio Cordeiro, Naumar Almeida, Cecilia Donangelo, Sonia Fleury son algunos de los nombres de los miles que están hoy en día involucrados en una producción muy rica en el campo de la salud colectiva. En Argentina hay algunos investigadores y docentes que han tenido una trayectoria a pesar de periodos muy nefastos, muy grises en nuestra historia. Susana Belmartino, Carlos Bloch y actualmente Hugo Spinelli son algunos representantes de una muy rica producción en el campo de ciencias sociales aplicadas a salud. En Venezuela, Yolanda Machado, Briceño León, Oscar Feo son también figuras importantes. Y dejé para el final México. En México son muchos los nombres, pero querría mencionar dos. Uno, el enorme aporte de Cristina Laurel en cuanto a la indagación sobre determinantes sociales, que ha tenido un enorme impacto no solo en México, sino en América Latina en general. Y
una investigadora a la que respeto muchísimo, que fue la primera que nos trajo el campo de la educación para la salud y sigue aportando hoy en día, en especial en temáticas de género, que es Dora Cardassi. Terminé de mencionar esta lista de nombres que son como una especie de línea punteada de figuras, contribuciones que en América Latina nos hermanan, nos vinculan y le dan una tonalidad específica a la producción en este campo. Yo quiero, en esta ocasión, en este evento, por varias razones, quiero expresar que soy consciente de la oportunidad de sentir que hablo desde México. En segundo lugar, porque estas jornadas convocan a reflexionar sobre tres temáticas: la determinación, la promoción y la educación para la salud. Esas temáticas son parte sustantiva del trabajo en el campo sanitario. Y en tercer lugar, porque este encuentro es una ocasión para valorar nuestras trayectorias intelectuales, personales, profesionales e incluso políticas. En otras palabras, preguntarnos qué hacemos, qué construimos y qué construimos con los valores que compartimos en defensa de un mundo equitativo, justo y pacífico. Sobre todo pacífico, respecto a las relaciones entre las personas con el ambiente y con el conjunto de los seres vivos que habitan en este planeta. En esta oportunidad, para reconocer a quienes les preocupa la salud desde esta perspectiva y tratan de aplicar perspectivas y formas de intervención que buscan la equidad. La construcción de esa perspectiva ha sido fruto de un lento proceso histórico que reconoce diversos hitos. Te pido, Catalina, la primera imagen que querría mostrar. Esos hitos parten desde la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948 y fueron en ese entonces, en 1948, parte de los esfuerzos destinados a reconstruir un mundo que supere los daños generados por la Segunda Guerra Mundial, y tratando que la salud se convierta en lo que años después se dio en llamar un puente para la paz. Otros hitos relevantes que marcaron lo que sucedió desde fines de los 40 al presente fueron que 30 años después de la creación de la Organización Mundial de la Salud, se alcanzó un acuerdo entre la totalidad de los países miembros de la OMS de impulsar la atención primaria a la salud, que llevó a que la salud no sea únicamente una cuestión de atención médica, una cuestión técnica, sino un campo que requería la participación social. Eso fue el resultado de la conferencia de Alma-Ata y la promoción de la atención primaria a la salud. Ese esfuerzo por acordar en un modelo participativo de atención a la salud, alejado de las distorsiones impulsadas por la mercantilización, generó fuertes tensiones entre lo que inicialmente fue concebido como una atención primaria de la salud integral y otra entendida como selectiva. La selectiva focalizaba en medidas específicas de fuerte impacto para lograr salvar vidas en el corto plazo. La integral apuntaba a un cambio que comprenda la participación social, que articule los servicios del primer nivel con el conjunto del sistema sanitario, y era una estrategia a largo plazo, no solamente destinada a salvar vidas en lo inmediato. Otros hitos sucedieron a estas iniciativas en la salud pública mundial.
la Carta de Ottawa, que en cierta forma es una bandera que agitamos todos quienes nos preocupamos por la promoción de la salud, y estuvo destinada a vitalizar otras intervenciones más amplias que las meramente curativas y abrió el camino de la promoción de la salud. Y el despliegue de acciones más allá de la cura de enfermedades específicas. En el 2008, la creación de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en el marco de la Organización Mundial de la Salud y la publicación del informe anual de la OMS, dedicado en ese caso a renovar el compromiso con la atención primaria a la salud, fueron dos fuertes movimientos que comprometieron a la totalidad de los países en torno a perspectivas que legitimaban lo social por sobre otros abordajes circunscriptos a la atención hospitalaria de la enfermedad. El conjunto de esos hitos tienen en común la existencia de una intelectualidad que nacional e internacionalmente aporta, construye nuevos paradigmas, genera debates y consensos para que el mercado no hegemonice la explicación del acontecer sanitario. Promueve otras políticas, otras intervenciones de los estados y las sociedades. Ese es un camino dentro del cual se mueve una racionalidad centrada en valores, en metas por un mundo más justo y sin exclusiones. La siguiente, por favor. Justin Smith, un destacado filósofo estadounidense, señala que respecto a la racionalidad y su proyecto explicativo, es preciso asumir que con similar enjundia y fortaleza trabaja en su contra una irracionalidad que acrecienta las diferencias, las carencias, las desigualdades. A ese juego paralelo y diversificado entre fuerzas antagónicas, las sintetiza como imágenes enantiomórficas. La siguiente, por favor. ¿Qué entiende por imágenes enantiomórficas? Él lo explica a través de la acepción geométrica. Partes dispuestas en orden inverso como si fuera una imagen reflejada en un espejo. Por un lado, tenemos una perspectiva de salud racional y por otro lado, con similar esfuerzo por construir evidencias, si se las puede llamar así, seguidores, hay una salud pública irracional propia de quienes desmienten las verdades científicas y luchan por ganar un espacio, construir una hegemonía. Al mismo tiempo que hay infinidad de militantes por una salud sustentada en la solidaridad, la participación, hay otros que arbitran medios, conocimientos y recursos para mantener la salud como un espacio sujeto a una distribución con privilegios, con barreras financieras y culturales al acceso a mejores condiciones de vida. La pandemia por COVID-19 trajo a la luz, a la superficie, muestras, hechos acerca de la importancia de los tres ejes que convoca este Congreso: la determinación social, la promoción y la educación para la salud, y las nuevas formas que asume la puja entre racionalidad e irracionalidad. Las primeras medidas que los países adoptaron para tratar de contener la pandemia fueron las de restringir la circulación de personas, el distanciamiento social, la cuarentena, el lavado de manos y otras medidas higiénicas, incluso el uso de barbijos. Los estados nacionales, de manera desigual y heterogénea, aplicaron esas medidas de salud pública no farmacológicas recomendadas por
el Reglamento Sanitario Internacional. Al mismo tiempo, esas medidas quedaban opacadas ante la puja por disponer de respiradores y otros insumos tecnológicos y acelerar la disponibilidad de vacunas eficaces para el control del virus. Para que una enfermedad llegue a ser categorizada como pandemia, se deben atravesar diferentes magnitudes de gravedad en el pasaje de epidemia a pandemia. Los Estados miembros de la OMS adoptaron esa clasificación en fases varios años antes de la reciente pandemia por COVID-19. La clasificación se sustenta en dos ejes, uno conceptual y otro funcional. Mediante el primer eje se generan y organizan conocimientos sobre la epidemia y luego pandemia. Mientras que el segundo eje apunta a considerar las políticas públicas. Pasar de una etapa a otra, según el Reglamento Sanitario Internacional, constituye casi una secuencia automática, con decisiones que se precipitan a medida que se registran objetivamente los datos de cada una de las fases. La siguiente, por favor. Esas fases van desde una primera que configura una situación de base sin circulación de un virus que pueda afectar a humanos, la segunda donde aparecen casos aislados de infección zoonótica, la tercera cuando esos casos aislados aún no tienen transmisión de persona a persona, la cuarta donde los casos con transmisión y adopción de acciones se hacen necesarios para contener la transmisión humana, la quinta donde ya existe una transmisión comunitaria en más de 2 países en una región geográfica, y finalmente la sexta, donde hay una distribución del virus en varios países en diferentes regiones geográficas. El pasaje de una fase a la otra debería haber sido casi automático, como si operara un algoritmo. Así se había ideado. En la práctica, en la realidad, estuvo mediado por decisiones que tenían en cuenta el costo económico, político y social que iban a tener las medidas acordadas y sobre las que existían compromisos de cumplimiento. La toma de decisiones estuvo condicionada por las consecuencias y el costo de interrumpir el tráfico aéreo, marítimo y terrestre en una escala sin precedentes mundiales. También por la necesidad de asegurar los abastecimientos productivos, alimenticios y sanitarios en un mundo globalizado sin capacidad de autosuficiencia, con los riesgos y tensiones sociales que eso genera. El aparato sanitario de cada país se vio de pronto dentro de un escenario de toma de decisiones para el cual no estaba preparado. A la par que había que cumplir con acuerdos, prácticas de solidaridad y reciprocidad, también era imperioso atender a las demandas de la población y de los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad. No todos los actores poseían el mismo volumen de voz. Algunos se colocaban en los primeros lugares para la satisfacción de sus necesidades, sostenidos en su capacidad diferencial de pago o por la cercanía a las fuentes de poder. Respecto a la solidaridad internacional, no tardó mucho en evidenciarse que primó la competencia y la solvencia de recursos financieros para acceder a los insumos necesarios, que iban desde el equipamiento de protección, camas de terapia intensiva, respiradores y oxígeno, en torno a los cuales no tardó en activarse una puja por acceder a esos bienes muy apreciados. Tanto las medidas no farmacológicas como las farmacológicas, vacunas, test diagnósticos,
o el equipamiento hospitalario, se vieron envueltas en turbulencias políticas de enorme magnitud. Los discursos en favor o en contra de la cuarentena, en favor o en contra de los barbijos, o el cierre de escuelas y centros de trabajo, fueron motivos de tensión que incluían a jefes y jefas de Estado, partidos políticos, movimientos sociales antivacunas y el peso de medios de comunicación que se hacían eco de posturas antagónicas. La racionalidad y la irracionalidad pasaron a ocupar, sobre todo la irracionalidad, gran parte del espacio público. El campo de la salud adquirió una sorpresiva y excluyente centralidad. Lo político ya no eran solo los intereses en torno a la privatización y mercantilización de la atención médica, el reconocimiento de diferenciales sociales en el riesgo de enfermar según niveles de ingreso, género o condiciones de trabajo. Político pasó a ser el grado y tipo de intervención del Estado, la eventual interferencia entre libertades individuales, el peso de evidencias científicas en la adopción de políticas públicas y quién o quiénes eran las voces autorizadas social y técnicamente para opinar sobre la salud colectiva. Junto con la pandemia apareció entonces la infodemia, que trajo al plano del conocimiento social, de las representaciones, de la capacidad de empoderamiento de los sujetos sociales individuales y colectivos, distorsiones e intereses cuya magnitud tampoco estaba prevista. Sobre esas dimensiones, sobre esos nuevos desafíos que la pandemia hizo evidentes y que se activaron con violencia durante su transcurso, es a lo que quiero referirme. Lo hago desde el convencimiento que actualmente la lucha por sociedades más justas, más sanas, más equitativas, supone seguir investigando, educando y demostrando el peso de la determinación social sobre la salud, la necesidad de la promoción de la salud y de una educación para la salud construida con todos y todas los sujetos sociales, con perspectivas de género y de diversidad cultural, y al mismo tiempo enfrentar adversarios peligrosos como el racismo, el negacionismo y los discursos de odio, que entiendo son los obstáculos que la determinación social y sobre todo la promoción de la salud enfrentan en la actualidad. Querría ejemplificar con algunos datos referidos a Argentina. Este gráfico lo que muestra es que estábamos acostumbrados a algunas distorsiones respecto al funcionamiento de los sistemas de salud. Por un lado, distorsiones derivadas de la comercialización o de la débil regulación que los estados ejercen sobre el sistema de salud, que generan un peso excesivo por el hospitalcentrismo, la comercialización, como mencioné, y la fragmentación que padecen todos los sistemas de salud. Frente a esas distorsiones, a lo que se convocaba del 2008 en adelante era a reformar la atención primaria, dotar a los sistemas de salud de una estrategia que los haga más cercanos a los conjuntos sociales, que oriente a los sistemas hacia la atención a las personas y no a la enfermedad, que coloque en el centro de la preocupación la promoción de la salud y no solo la atención de la enfermedad. Si se lograra eso, implicaría que los sistemas de salud podrían cumplir con sus objetivos de brindar una salud igualitaria, promover el acceso universal a la salud centrada en las personas y generar comunidades saludables.
Sin embargo, lo que sucedió durante la pandemia reflejó que además de las distorsiones que padece el sistema de salud, hay otro nuevo tipo de obstáculos. La siguiente, por favor. Me quiero referir a un nuevo tipo de obstáculo ejemplificable en torno al tema de discursos de odio. En mi país, Argentina, pero también en otros países de la región y del mundo, basta con mirar algunos recientes gobiernos en Europa o que asumieron el poder en Europa, comenzaron a ganar espacio posiciones que se expresan a través de discursos de desesperanza y frustración, que progresivamente fueron mutando hacia discursos de odio. Odio al migrante, a los pobres, a la política, a las mujeres y a muchos otros objetos de odio. En mi universidad, la Universidad Nacional de San Martín, al igual que en otras instituciones académicas del mundo, en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, España, México y en otros países, se constituyeron programas de investigación dedicados a observar e interpretar lo que la pandemia estaba promoviendo en la sociedad. Identificaban que en la pandemia crecían opciones sustentadas en el resentimiento y la reacción, un pensamiento reaccionario, irracional, que se expresaba en la dificultad para trazar puentes entre el pasado y el futuro, a partir de una conexión densa con el presente. Por eso proliferaron el pensamiento de supuestos think tanks y narrativas escapistas. Como esos discursos no pueden habitar el presente a partir de una propuesta política, lo llenan de emociones violentas y odios sociales. Revelan así la contradicción objetiva de esas máquinas de la modernización social de mano única, en las que siempre el tank termina aplastando al think. Veamos algunos de los resultados de uno de los estudios realizados por el programa UNSAM-LEDA. LEDA implica Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, del cual he tomado estos datos. Para este estudio aplicaron una encuesta a una muestra de 3.140 personas de ambos sexos, representativa de la población nacional en Argentina. A tal fin, estructuraron un cuestionario estructurado, lo de estructurado es una redundancia, con preguntas que buscaban registrar adhesión o rechazo a discursos de odio. Estos discursos de odio se expresaban en enunciados aberrantes que permitían distinguir mediante una escala si los entrevistados estaban muy de acuerdo, indiferentes o en desacuerdo o muy en desacuerdo con esos enunciados. Vean ustedes los resultados a esas preguntas y cómo se van configurando audiencias alimentadas por esos discursos de odio, canalizados a través de las redes sociales, aumentados exponencialmente por las redes sociales, que se convirtieron durante la pandemia en el caldo de cultivo para la proliferación de una ideología neofascista, autoritaria y antirracional respecto a la ciencia. Precisemos, antes de comenzar a ver los datos, que esos discursos de odio se refieren a cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial,
de género o cualquier otra identidad social. Esos discursos generan con frecuencia un clima cultural de intolerancia y odio y en ciertos contextos pueden provocar en la sociedad civil prácticas agresivas, segregacionistas o genocidas. Así lo entendió Naciones Unidas, sobre todo a partir de 2019, en apenas la pandemia comenzaba a tener presencia. Veamos el primer cuadro, en el cual vemos la adhesión a discursos de odio por cohorte generacional. Podrán ustedes observar que los centennials de 16 a 24 años, un 26% promueve discursos de odio, mientras que un 61% desaprueba esos discursos de odio con una indiferencia del casi el 13%. El grueso o la mayor cuota de participación o compartir discursos de odio se da entre quienes tienen 25 a 40 años en Argentina. Y pueden ver ustedes lo que sucede en las cohortes de 41 a 55, de 56 a 74 y mayores de 75 años y más. O sea que los discursos de odio anidan sobre todo en la población más joven, menores de 55 años, con mayor representación de quienes están entre los 25 a los 40. Si lo vemos en términos de nivel educativo, quienes están con un secundario completo son quienes tienen mayor presencia de discursos de odio, seguido por quienes tienen primaria incompleta. Estos datos van configurando cuál es, qué características tiene en Argentina esa audiencia y promotores que comparten discursos de odio. El rechazo a los discursos de odio es mucho más marcado en quienes tienen niveles educacionales más altos, sobre todo posgrado completo o incompleto. La siguiente, por favor. Los discursos de odio según ocupación. Lo que vemos en rojo es que quienes promueven discursos de odio se da en mayor medida en quienes son dueños, patrones o empleadores consultados al inicio de la pandemia. Son quienes adhieren con mayor intensidad, más de un 30% de los entrevistados, a discursos de odio, y disminuye de manera considerable en quienes trabajan en contexto familiar sin remuneración fija, en quienes son obreros o quienes trabajan de manera esporádica en trabajos transitorios. El rechazo a los discursos de odio llamativamente es muy alto entre los trabajadores por cuenta propia o los profesionales independientes y sorpresivamente entre los desocupados. Pero comencemos a ver la reacción ante preguntas específicas, cómo se relacionan con los discursos de odio. La pregunta es, ¿qué cree usted que debería hacer el Estado con la inmigración? Y fíjense ustedes que quienes promueven discursos de odio señalan que lo que el Estado debería hacer, para el caso argentino, es aceptar personas solo de origen europeo. O sea que las corrientes migratorias que llegan a Argentina desde países vecinos, sobre todo bolivianos, paraguayos, esas son las más nutridas, y luego están venezolanos, colombianos, y hay importantes comunidades de uruguayos o chilenos, pero las nuevas corrientes son bolivianos, peruanos, paraguayos. Esas corrientes
son relegadas frente a la búsqueda utópica de inmigrantes solo de origen europeo. O sea que hay un racismo frente a los inmigrantes cercanos que se expresa, y el cuestionario pregunta respecto a los migrantes que vienen de diferentes países cercanos para buscar atención médica, para recibir los beneficios del sistema de salud. Y las preguntas que se les formuló estaban enunciadas de un modo que representaba a los migrantes de una manera deshumanizada, en el sentido que ingresan como ratas o ingresan como hormigas, de manera incontenible, buscando atención médica, y esos enunciados encontraban una preocupante adhesión en más de un 30% de los respondentes. La siguiente, por favor. Otra de las preguntas que ayudan a configurar esa cuota de negacionismo, racismo, autoritarismo, fue cuando se les pregunta: a veces, para resolver algunos crímenes, es necesario que la policía actúe más allá de los procedimientos legales. En este caso, más de un 30% está muy de acuerdo en que agencias del Estado, como la policía en este caso, apele a la ilegalidad para establecer el orden en la sociedad. Y por otro lado, hay casi un 80% que manifiesta su desacuerdo con esa ilegalidad. Esta es una pregunta particularmente preocupante en un país que sufrió en una magnitud enorme la represión ilegal, con más de 30.000 detenidos desaparecidos, con enorme cantidad de presos y de víctimas de esa represión. O sea, que haya un 30% que estaría de acuerdo de usar la violencia y la ilegalidad para establecer la resolución de problemas legales. Veamos otro cuadro donde también aparece la vinculación con salud. La relación respecto al aborto, también quienes están proclives a discursos de odio son también quienes rechazan la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En el primer cuadro, el que aparece a la izquierda, lo que tenemos es una reacción frente a un enunciado particularmente aberrante que se expresaba de la siguiente manera: detrás de la pandemia del coronavirus hay figuras como Soros y laboratorios de empresarios judíos que buscan beneficiarse económicamente. Este tipo de enunciado tuvo una vasta difusión a través de las redes y caló profundamente en diferentes audiencias. Fíjense ustedes que hay un importante sector que está muy de acuerdo, también más de un 30%, y que a eso se le suma un 32%, casi un 33%, que está de acuerdo. O sea que entre los entrevistados hay más de un 60% que ese enunciado aberrante, irracional, les parece creíble y aceptable, y remite a formas de racismo que muchos creíamos superada. También hay que mirar la otra perspectiva que expresa la encuesta, que más de un 60% está en desacuerdo y muy en desacuerdo con ese enunciado. Pero veamos cómo se relacionan los discursos de odio con la preferencia por algunos tipos de vacunas. O sea, quienes enarbolan banderas autoritarias, racistas, negacionistas, son también quienes prefieren algunas vacunas por sobre otras. Si bien hay algunos que
están en contra de las vacunas, un 34% no se vacunaría, hay muchos que prefieren, en caso de entre los que defienden discursos de odio, preferirían una vacuna de Estados Unidos, la Pfizer, antes que otro tipo de vacunas, y leían la oferta de vacunas en términos ideológicos. Las vacunas que procedían de China o de Rusia eran vacunas que podían traer ideología comunista y les daban solamente seguridad a aquellas que provenían del Reino Unido y sobre todo de Estados Unidos. O sea, el discurso de odio acompañaba también preferencias y rechazo por las vacunas, según procedencia. La siguiente, por favor. Frente a esta situación, podemos preguntarnos que, como lo hace el grupo de estudio del LEDA que mencioné a partir de los datos que acabo de mostrar, es que si las democracias quieren salir de este atolladero, no alcanzará con recurrir al acervo de la ética de la convicción o al cálculo de la ética de la responsabilidad. Lo que la ciudadanía está esperando cuando todavía estamos dentro de la crisis de la pandemia, es una ética de la creatividad política que logre modificar el funcionamiento de lo dado, recree posibilidades en el presente e interprete con fuerza las nuevas demandas de justicia. Se requiere de experiencia y de experimentación política que colaboren en el esfuerzo por resolver los enigmas del momento, dejando atrás la ideología de la impotencia que impuso la pandemia. Frente a esa ideología de la impotencia, de la irracionalidad, considero que dentro del campo de quienes trabajamos, de quienes nos sentimos representados por la determinación social de la salud, de la promoción de la salud y la educación para la salud, hay conceptos, hay métodos que nos dan instrumentos para construir un futuro de esperanza. Uno de ellos es el concepto que todos conocemos del sentido de coherencia. Un concepto que surgió a partir de observar qué era lo que hacía posible que algunas personas sobrevivan a los efectos del racismo, de la negación, como lo fue el caso del Holocausto. Y el sentido de coherencia técnicamente está construido con tres factores: la comprensibilidad, la manejabilidad y la significatividad. Si bien estaban enunciados en términos individuales, el primero alude al componente cognitivo que le permite a la persona, y podríamos agregar a los conjuntos sociales, ordenar, predecir y explicar los estímulos que recibe, las amenazas que recibe. El segundo es un componente instrumental que describe el nivel de convicción que tiene cada persona para superar las situaciones que se le presentan, la capacidad que tiene por sí misma o con la ayuda de otras personas para hacer frente a esas amenazas, a esas situaciones. Y el tercer factor tiene que ver con el sentido que la experiencia adquiere en la propia vida de la persona. Apuntando a fortalecer esas capacidades, ese sentido de coherencia, estaremos en mejores condiciones no solamente para actuar sobre cuestiones específicas del campo de la salud, sino para reducir la amenaza de los discursos de odio, de la negación, del racismo, que durante la pandemia se constituyeron en un gigantesco obstáculo que aún hoy en día está pesando y está dando lugar a fuerzas políticas que
expresan a una derecha revitalizada, a un neofascismo, a un neonazismo que se está haciendo presente no solamente en los países europeos, sino también latinoamericanos, y basta con recordar el final de Trump para pensar que también en Estados Unidos esa amenaza estaba presente. Por eso creo que esta conferencia es un espacio útil, importante, para que reflexionemos sobre este nuevo contexto que enmarca nuestro trabajo en el campo de la salud. Y mi intención es también la de compartir esta preocupación, esta angustia también que genera este problema, pero en la convicción que en lo que hemos venido haciendo en las últimas décadas tenemos los instrumentos como para avanzar en una lucha colaborativa, articulada con las luchas sociales, que haga frente a estas nuevas amenazas. Por favor, la última. Aquí tenemos una reciente movilización social en Argentina. Fue posterior al 1 de septiembre e implicó que cientos de miles de personas salieron a la calle llamando la atención o expresando su preocupación por lo que había significado el pasaje del discurso al hecho, cómo estos discursos de odio habían generado situaciones de violencia representadas por un intento afortunadamente frustrado de magnicidio respecto a la vicepresidenta del país. Un hecho que se articuló con hechos precedentes de violencia que siguen estando presentes en nuestro país y que también han tenido visibilidad y un costo muy alto en Brasil. Hay varios muertos víctimas de estos discursos de odio, también en Perú y también en otros países de América Latina. La última, por favor. Simplemente agradecerles y escucho comentarios, preguntas, discusiones. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Te agradezco enormemente el habernos preparado este trabajo y haberlo presentado el día de hoy, porque creo que nos das mucho material para reflexionar, no solamente durante este congreso, sino también en tiempos posteriores cuando consultemos tu trabajo en los sitios de este congreso. Me inspiras muchas preguntas y muchos comentarios, sobre todo en tu cierre, con los datos que tú nos presentas para Argentina sobre los discursos de odio y tu conclusión sobre el sentido de coherencia, tal vez como uno de los instrumentos teóricos y metodológicos, para hacer frente. Me pregunto si has pensado más al respecto sobre cómo hacer operar en este momento frente a las situaciones de violencia que vivimos en muchos países de América Latina. Lo que nos aporta el sentido de coherencia. Porque mi lectura y la lectura de muchas personas sobre el sentido de coherencia es que es una construcción sociocultural que viene de muchos años. Entonces, ¿cómo es que implementamos eso frente a una violencia actual contemporánea? Ese es un comentario. Otro comentario tendría que ver
con el papel del Estado, particularmente en temas de salud, no nos vayamos más lejos, pero en cuanto a los recursos de las redes y de Internet, porque pues tú has mostrado en los datos del laboratorio del UNSAM lo que es la importancia de las redes sociales en los discursos de odio, y se ve muy claro en los datos generacionales, en los datos sobre trabajo y en los de educación. Y pues has recibido felicitaciones en el Facebook a quienes nos acompañan y quienes verán posteriormente el programa. Les recordamos que la conferencia que acaba de dar Hugo Mercer va a estar disponible para que ustedes la compartan con sus estudiantes y en sus seminarios, y esperemos continuar con esta conversación que tú has iniciado ahora. Otra pregunta que nos hacen es si pudieras comentar algo sobre la factibilidad del modelo actual en promoción de la salud en América Latina. Y acotan que a pesar de todas sus limitaciones y su gran complejidad, el tema de la factibilidad de promoción de la salud. Una última pregunta ya para darte la palabra, Hugo. Preguntan, frente a los discursos de odio, pensaríamos en acercarnos a quienes los promueven, pero ¿qué hacer con aquellos que son indiferentes frente a los discursos de odio? Y pues más felicitaciones. Pablo Gabriel dice, excelente ponencia. Hugo, adelante. Bien. Gracias, Catalina. En primer lugar, ¿cómo operar, con sentido, la primera pregunta, cómo operar con los instrumentos de la promoción y del sentido de coherencia en el actual contexto? Es un contexto de individualismo y al mismo tiempo es un contexto que mediante diferentes acciones nos busca convencer a los conjuntos sociales de que somos impotentes frente a las fuerzas del modelo de acumulación de capital, del modelo de producción extractiva, de un destino obligado para nuestros países de ser productores de materias primas, o sea, colocarnos en un rol de sujetos pasivos, impotentes frente a una realidad que nos condena a cumplir con lo que el destino nos impone. Y el sentido de coherencia, la promoción de la salud, apuntan a todo lo contrario, apuntan a dotar fuerza a los individuos, no desde una perspectiva de emprendedorismo empresarial competitivo, sino de ser sujetos conscientes, reflexivos, capaces de usar los instrumentos que tenemos, hacerlo de manera solidaria. O sea que promoción es también un empoderamiento, y ese es un concepto valioso que genera vínculos de solidaridad, que permiten un entendimiento de la complejidad de la estructura que condiciona algunos de los problemas que padecemos. Yo creo que la manera de enfrentar los discursos de odio es en ir más a fondo con el sentido de coherencia y lo que esto implica, ir más a fondo con lo que promoción de la salud implica. Y con esto me vinculo con la tercera de las preguntas, que en alguna medida es un reclamo por qué no atendí eso de manera suficiente, ya que era el título de mi ponencia, la factibilidad que tiene la promoción en América Latina. Yo creo que la promoción tiene una enorme factibilidad porque implica sacar a los sistemas de salud
del encerramiento en torno a la atención hospitalaria, en torno a la enfermedad, y colocan la posibilidad de reforma en el campo de la salud con activa participación social, y lo coloca desde una mirada multidimensional, como un sistema complejo, como lo es la salud y la promoción de la salud. Nos hace salir de simplismos y vincula los cambios en el sistema de salud desde una perspectiva participativa y articulada a la situación política, económica, cultural de cada uno de nuestros países. En ese sentido, hay en América Latina y los procesos recientes de Chile, de Colombia, de Argentina, de México y el domingo en Brasil, colocan a nuestros países en una oportunidad histórica de avanzar hacia sistemas de salud que sean más equitativos, más universales, pero también más orientados hacia la salud y no solo la atención a la enfermedad. Y respecto a lo que el Estado puede hacer, el Estado durante la pandemia se demostró que es imprescindible para regular, atender, llegar a quienes más lo necesitan, y esa regulación también tiene que establecerse en cuanto a la construcción de discursos sociales. Es imposible confundir o permitir que se confunda libertad de expresión con discursos de odio. Los discursos de odio atentan contra la vida, la salud, la convivencia de las personas, y el Estado tiene que fortalecer su capacidad regulatoria hace a su responsabilidad de protección del bien común, regular sobre las redes, pero también regular en cuanto a la defensa de la salud y la vida de las personas, que no prosperen esos discursos de odio. Y la última pregunta respecto a la indiferencia sobre los discursos de odio, creo que la indiferencia es un tipo de conducta fuertemente alimentada desde diferentes medios. Dejar que las cosas las resuelvan otros, descreer de la política, descreer de la participación. Y la promoción de la salud, la educación, el hacer evidente los determinantes es justamente todo lo contrario. Es demostrar que nos podemos ser diferentes, y está en el compromiso de nuestras instituciones, de nuestros centros de investigación, de nuestras escuelas y también de nuestros gobiernos, no permanecer ajenos a las desigualdades y la construcción y reproducción de esas desigualdades de las cuales los discursos de odio son uno de los instrumentos centrales. Muchas gracias, Hugo. Te agradezco esta conclusión de los comentarios. No podemos ser indiferentes. Yo creo que esto nos lo llevaremos para el resto del Congreso y después. Hay muchas felicitaciones para ti. Excelente ponencia. Hay otras preguntas sobre la infodemia y también sobre otras problemáticas en salud. Te las vamos a hacer llegar. Y si tienes comentarios los podemos retomar posteriormente en el Facebook para las personas que hicieron los comentarios, pero seguimos con el programa. Excelente inicio, muchas gracias de parte de las instituciones, de parte del comité organizador y de parte de tus escuchas actuales y del futuro. Con esto vamos a cerrar esta sesión de la conferencia magistral del doctor Hugo Mercer. Los invitamos a continuar en 20 minutos con la primera sesión del Congreso. Vamos a estar en pausa en estos momentos, pero seguimos. Muchas gracias. Hugo, excelente día. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y veré las preguntas y estoy a disposición.
Un abrazo muy fuerte. Igualmente, igualmente. Muchas gracias.